Ahora presentaré al exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, un estadista brillante, audaz y visionario. Ha llevado dos rutas en sus gobiernos, la equidad y la vida. Transformó la ciudad más violenta del mundo en la ciudad más innovadora del mundo, a tal grado que su legado hizo que Medellín recibiera el premio Lee Kuan Yew World City Prize por su apuesta urbanística sostenible e innovadora, un premio equiparable al Premio Nobel de las Ciudades. Ha sido pilar del proyecto urbanístico Parques del Río Medellín, con grandes impactos ambientales, sociales y de movilidad, y uno de los permanentes colaboradores de las Smart Cities. Me complace presentar a don Aníbal Gaviria. Bueno, un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias a Manuel por la presentación y por la invitación. Gracias a Pilar y a Smart Cities. Es un placer estar nuevamente en Puebla y en México, un país al que los colombianos queremos y apreciamos muy especialmente. Y es un placer estar en este congreso y en este evento de Smart Cities, donde podemos, como lo decía Andreu, compartir experiencias, compartir conocimiento, compartir buenas prácticas para para mejorar ese conocimiento y para alcanzar cada vez más equitativas, más pacíficas, más inteligentes sociedades y ciudades. Yo quiero presentarles hoy una visión rápida tal vez de esa transformación de Medellín. Y creo que hay tal vez dos puntos importantes para compartir en el inicio, y son que la transformación de Medellín creo que tiene un importante mensaje para América Latina, porque no estamos hablando de la ciudad más rica del mundo, en el país más desarrollado, con las tecnologías más avanzadas. Estamos hablando de un país latinoamericano promedio, estamos hablando de una ciudad que no es la más rica y además que ha enfrentado y enfrentó enormes dificultades. Por eso creo que la experiencia de Medellín es una experiencia que puede ser muy interesante, inspiradora, para muchas otras ciudades latinoamericanas, en esa visión a la que nos está invitando este Smart City LATAM. Y la invitación es, como lo hemos hecho en Medellín, a que avancemos en ese concepto de Smart Cities a la construcción de ciudades para la vida, que es la esencia y el centro de la transformación de Medellín. Contexto de nuestra ciudad en Colombia, que es de alguna forma el centro de América, y en el departamento de Antioquia, de 7 millones de habitantes, y capital de ese departamento, una ciudad de 2,5 millones de habitantes, con un área metropolitana cerca de 3,5 millones. En cierta medida, muchas similitudes con el estado de Puebla y con la ciudad de Puebla. Los 4 elementos que quiero presentarles hoy, nuestros más grandes retos como ciudad, que en mi concepto son los mismos retos que tiene no solo Puebla, México, sino América Latina: la inequidad, la violencia, la debilidad institucional, la corrupción y la cultura de la ilegalidad, la depredación ambiental y un modelo de desarrollo no sostenible y altos niveles de desempleo. El segundo punto, ¿cómo combatimos en Medellín? ¿A través de qué modelo combatimos esa problemática? El tercero, el tercer
punto de la presentación los hitos de esa transformación, un resumen de hitos sociales y de hitos urbanos. Y en cuarto lugar, unos resultados específicos que muestran cómo se hizo ese cambio y qué dimensión fue ese cambio en Medellín. La violencia. Muchos de ustedes desafortunadamente han oído hablar y oyeron hablar hace 5, 10, 15, 20 años de los niveles de violencia que alcanzó Medellín, más de 50.000 asesinatos en una década, la tasa de homicidios más alta de cualquier ciudad del mundo. Ninguna ciudad latinoamericana, ninguna ciudad mexicana ha llegado a la tasa de cerca de 400 homicidios por 100.000 habitantes que tuvo Medellín entre el 90 y el 95. Y ese problema es un problema eminentemente y desafortunadamente latinoamericano. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 42 están en América Latina, 4 en Estados Unidos y 4 en África. Ninguna en Europa, ninguna en Asia, pero 42, variando en años a 43 y 44, más del 80% están en América Latina. El problema de la violencia, un problema común para el que necesitamos buscar, explorar buenas prácticas comunes. La inequidad, en mi concepto, el problema más grave, aún por encima del de la violencia que vive América Latina, y ligado fuertemente con el problema de violencia. En la década del 90, Medellín presentaba el índice de pobreza extrema más alto de su historia, con 19.4. Y otra vez, la referencia a América Latina. De los 10 países más inequitativos del mundo, 5 están en América Latina y 5 en África. Violencia e inequidad. Corrupción. Otro problema en el cual Colombia, América Latina, comparten desafortunadamente liderazgo a nivel mundial con África y países africanos. Depredación ambiental y modelo de desarrollo no sostenible. Esto que ustedes van a ver aquí, seguramente lo han visto en muchas presentaciones y es muy similar al modelo de desarrollo que ha tenido las ciudades latinoamericanas y especialmente las ciudades mexicanas. Las ciudades mexicanas en algunos casos aún más fuertemente que el caso que vamos a ver de Medellín. Esa es Medellín hace aproximadamente 100 años. 90.000 habitantes, y aquí vemos cómo va creciendo la mancha urbana y se va extendiendo, esto es 24 años después, y se va extendiendo y se sigue extendiendo a todo el valle de Aburrá, el sitio donde está enclavada la ciudad de Medellín y su área metropolitana. Y este es la situación de hace 6 años, similar un poco a la que vivimos hoy. Es una depredación, es un crecimiento desbordado con enormes problemas de informalidad, con una falta total de planeación. De alguna manera, esto nos lleva a algunos de los aspectos que tocaba muy fuertemente Jean Claude en sus palabras del día de hoy sobre la necesidad de una agenda urbana. Y este proceso de crecimiento no va a parar. Hoy el mundo tiene 7.000 millones de habitantes y 50% viven en ciudades, es decir, 3.500 millones de habitantes. Pero según todas las proyecciones para el año 2050 seremos 10.000 millones de habitantes y el 75% vivirá en ciudades. Eso quiere decir 7.500. Es decir, en los próximos años, 4.000 millones de nuevos habitantes urbanos, más que todos los que hay hoy. Ciudades que sigan depredando el ambiente, que no se rijan por regulaciones y por una buena planeación urbana, habrán perdido muy buena parte del acumulado de conocimiento que tenemos hoy. Y el desempleo, hoy
Si uno mira las tasas de desempleo de México versus las de Colombia, y si uno mira aún las tasas de desempleo de Medellín versus las de Puebla, son mucho más altas las nuestras, pero lo importante es que hacia el pasado eran todavía mucho más altas y más grande la diferencia. Nosotros tuvimos un promedio más o menos de 15% de desempleo en la década del 2000 al 2010. Esa era la situación que enfrentábamos y este es el modelo de gobierno de Ciudades para la Vida con el que avanzamos para cubrir esas necesidades. Muy simple, y para algunos puede ser un poco contradictorio si lo miran desde algún punto de vista con la invitación de Smart Cities, tecnología, ciudades inteligentes. Nuestro centro es la vida y es el centro, y ese fue el centro de todas las políticas y de todas las estrategias que impulsamos en nuestro gobierno, porque personalmente creo que no hay nada más smart que poner la vida en el centro de todo. Y la vida desde el punto de vista de respeto y valoración de la vida, pero también de dignidad y calidad de vida. En 5 esferas de gobierno: ciudad escuela, ciudad segura, ciudad sostenible, ciudad de empleo y ciudad saludable, trabajando en forma conjunta para cambiar la cultura de una cultura de inequidad, de una cultura de desigualdades, que es la que domina no solo Medellín, Colombia, México, América Latina, sino el mundo entero, a una cultura hacia la equidad. Y para ir a lo concreto, algunos hitos de esa transformación de Medellín. Me han pedido más o menos unos 45 minutos de presentación, por eso me tengo que resumir a estos que voy a presentarles. Sería mucho más grande, más complejo, muchos otros frentes los que implicaron la transformación de Medellín, pero aquí voy a escoger 2 frentes, uno de hitos sociales en esa transformación y otro de hitos urbanos, de infraestructura, de espacio público, hitos tangibles. En los hitos sociales, el primero, la educación, para romper las desigualdades. Todos lo tenemos muy claro, tenemos que transformar la educación, tenemos que impulsar como prioridad la educación. Eso se habla y se dice mucho, pero eso tiene que convertirse en una realidad en los gobiernos, en una realidad a través del tiempo que le dedican los gobernantes y del presupuesto que le dedican los gobiernos. Y creo que de alguna manera algo que quiero compartir con ustedes hoy, verán, es que muchas de las transformaciones y de las innovaciones que llevaron a Medellín a ser catalogada en el año 2013 como la ciudad más innovadora del mundo, no por cualquiera, por el Wall Street Journal, el Urban Land Institute y el Citibank a nivel mundial, compitiendo con París, con Tokio, con Nueva York. De hecho, los 3 finalistas fuimos Nueva York, Tel Aviv y Medellín, y a ellos, después de haber batido otras 200 ciudades, le ganamos. Muchas de esas innovaciones urbanas y sociales son de sentido común, que es algo que yo tomo también de las palabras del presidente Zapatero hoy, y no es la tecnología, sino cómo usamos la tecnología y cómo adaptamos la tecnología. Jornada complementaria, muy simple. ¿Qué pasaba en Medellín? Y creo que en muchas ciudades latinoamericanas. Si usted compara la educación privada con la educación pública, hay una brecha inmensa. Y empiece por el tiempo, para no hablar de temas de calidad. La educación pública es 6 horas en la mañana y 6 horas en la tarde, porque como hay tan poquitas infraestructuras y maestros y presupuesto, entonces tenemos que dividirla. 6 horas, mientras la educación privada es de 9 o 10 horas. Ahí ya, desde el inicio, estamos aumentando las brechas de desigualdad en los niños para perpetuarlas hacia adelante. Pues lo que nosotros hicimos con la jornada complementaria es eso, sentido común, simple. A las 6 horas adicionémosle otras 2 o 3 horas para lograr equipararla al máximo con la jornada privada. Y buscamos que eso fuera en unas áreas que atrajeran a los niños y además que estuvieran impulsándolos hacia conocimiento y hacia tecnologías más modernas.
jornada complementaria en educación. Equidad. La inequidad tiene muchas facetas, pero una de las facetas más graves, sin ninguna lugar a dudas, es la pobreza extrema, la miseria. De alguna manera, hoy, Tony Gallin nos hablaba como una de sus focos de acción, como una de sus principales intenciones al atacar esa desigualdad, avanzar contra la pobreza extrema de esos 200.000 o 205.000 habitantes de Puebla, Estado. Pues recordemos, 19.4% de pobreza extrema en Medellín para los años 90. Por eso creamos un programa específico para atacar la pobreza extrema, pero para atacarla con dos visiones innovadoras y distintas. Uno, no atacarla en el individuo, sino en la familia. Y la segunda, no atacarla de forma asistencial, entregándole asistencia a la familia, sino generando capacidades para que esa familia tenga la posibilidad, ella, de salir de la condición de pobreza extrema a una superior y después a una superior. Y ahí están esas 9 dimensiones del desarrollo en las cuales trabajamos para que después de un año y medio, 2 años, esa familia se graduara. Y eso que ven allí es una fotografía de una de las graduaciones de 10.000 familias que pasaron de la condición de pobreza extrema a una condición superior, para atacar uno de los rasgos fundamentales de la inequidad, que es la pobreza extrema. Innovación, pacto por la innovación, simple también. Cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de tecnología, nos presentan computadores, nos presentan carros electrónicos, nos presentan carros sin... Y eso es muy importante, pero lo más importante para la innovación es el compromiso de todos los ciudadanos. Y por eso, y de todas las entidades, porque la innovación no es un problema del gobierno de Puebla o de Medellín, ni es un problema de las universidades. La innovación tiene que ser parte del ADN de la ciudad, parte del ADN de la sociedad. Hay que invitar desde los niños a todos los ciudadanos a que innoven en cada uno de los frentes. Y eso fue lo que nosotros impulsamos con el Gran Pacto de la Innovación. Y de estos 4 primeros hitos sociales, planeación y desarrollo urbano. Ahora veíamos el gravísimo problema de desorden urbano, de crecimiento desordenado e informal hacia las periferias. Y en el año 2012, 2013 y 2014 impulsamos un plan de ordenamiento territorial con mirada a 14 o 15 años al futuro de Medellín. Un plan de ordenamiento territorial de obligatorio cumplimiento para los siguientes 3 o 4 gobiernos. Pero no fue el plan de ordenamiento territorial del alcalde Aníbal Gaviria ni del gobierno de Aníbal Gaviria. Fueron 2 años de discusión con reuniones a todos los niveles, en todos los barrios, las universidades, porque el plan de ordenamiento territorial tiene que ser el sueño colectivo de ciudad y serlo en realidad, con la participación de todos los ciudadanos y que de alguna manera ellos se vean reflejados en ese plan. No es darle gusto a todo el mundo, porque eso será imposible, pero sí es escuchar a todo el mundo y que todo el mundo pueda participar en ese sueño colectivo, porque todos tienen derecho, porque todos son la ciudad de Medellín o de Puebla o de México, Monterrey. Y allí 14 puntos que ustedes han visto y que fueron la base de ese plan de ordenamiento territorial. Pasemos a la otra dimensión de las innovaciones de Medellín y de los hitos de esa transformación. Algunos de los que vamos a ver aquí, creo yo, son de los más conocidos o de los más impactantes por su carácter físico y visible. Los jardines infantiles Buen Comienzo, otra vez, hablaba ahora en los hitos sociales de la educación como elemento trascendental para romper las desigualdades de nuestras sociedades. Y de la educación, el primer paso, la educación inicial. Así cuando veíamos ahora las fotografías de Andreu de 1900 en Nueva York o de 1913 y los cambios tan inmensos que se ven allí en la movilidad y en la tecnología, también son las transformaciones sociales que tienen impactos aún mayores.
Hace 20 años, en Medellín prácticamente no existía la educación inicial pública. La educación pública arrancaba a los 5 años. La educación inicial para los niños, el kindergarten, el preschool, para los niños de 2 y medio, 3, 4 años, era un privilegio único y exclusivo para los colegios privados. Hoy, a través del programa de Buen Comienzo, tenemos un 85% de cobertura de educación pública inicial. Es una transformación enorme en términos de equidad, pero que es la semilla de una transformación muchísimo mayor en el futuro, para romper ese círculo vicioso de desigualdades que estábamos creando desde el principio. Pero una de las cosas importantes de los jardines infantiles son estructuras de la mejor calidad arquitectónica, diseñados para hacer eso, jardines infantiles para atender a los niños, para que ellos se sientan allí como príncipes, como reyes, para que ellos se sientan en el mejor de los espacios. Pero no solo es el espacio, sino la operación del jardín infantil. Allí se les da nutrición, porque el otro problema ligado a la desigualdad en educación es la desigualdad en la alimentación, que no permite que los niños de bajos recursos tengan las capacidades futuras, porque sufrieron altos niveles de desnutrición en las primeras edades. Recordemos, y se ha dicho, y ya afortunadamente parece que fuera un conocimiento general, que el crecimiento del cerebro de los niños se da en un 80-85% en el primer año, y tal vez un 15% en los siguientes 2 o 3 años. Es decir, el hambre que usted aguanta de los 5 años para adelante ya no le afecta más el cerebro. Pero el hambre que usted aguantó el primer año nunca podrá solucionarla dando toda la comida y la buena alimentación de ahí para adelante. Ese es un daño que ya se causó y es un daño que causamos a miles, a cientos de miles de niños. Aquí en los jardines infantiles combinamos la educación para el espíritu con la alimentación para el espíritu, que es la educación, con la alimentación para el cuerpo, que es la buena nutrición, para romper las desigualdades desde el principio. Los colegios maestros, el siguiente nivel, primaria y secundaria. Colegios también de la mejor calidad, pero colegios en donde se han hecho transformaciones también en el pensum académico para enfocarlo más a la innovación, y en los cuales también hemos hecho transformaciones en el pensum para darle más oportunidades a los maestros más capacitados, más motivados y más innovadores. Ciudadela universitaria, el siguiente nivel. No sé cómo sea en México, pero en Colombia, por ejemplo, la educación superior, que es la universitaria, prácticamente no tiene ninguna vinculación con lo local, sino que es del orden nacional, aquí sería del orden federal. Pues nosotros nos involucramos también allí, porque tenemos que involucrarnos como municipio de Medellín y como ente local en la educación superior de nuestros jóvenes, por 2 aspectos trascendentales, no solo por la educación, sino por la violencia, porque una de las invitaciones fundamentales a la violencia en la época más compleja de nuestra vida, en esos términos, es la falta de posibilidades educativas. Muchos de los jóvenes de Medellín, de México, estoy absolutamente seguro, y de cualquier otra ciudad latinoamericana, caen en el camino oscuro de la violencia porque no tienen el camino virtuoso de la educación como alternativa. Esta fotografía que ustedes ven allí es de lo que fue por 100 años la cárcel llamada del Buen Pastor, 100 años cárcel de mujeres de Medellín. Pues eso también tiene un significado importante y un simbolismo en nuestra ciudad. Tumbamos esa cárcel y allí estamos construyendo la Ciudadela Universitaria de las Artes y la Cultura. Es una transformación que de alguna manera hace muy simbólico ese proceso de cambio de Medellín y esa apuesta de Medellín por la educación y la infraestructura de calidad en los espacios públicos
para la transformación de la ciudad. MOVA, el Centro de Innovación del Maestro. Otra de las verdades repetidas, pero pocas veces vista en la realidad, en los presupuestos y en el tiempo y en el énfasis de los gobernantes, es aquella de que la educación tiene como punto básico al maestro. Nosotros estamos convencidos de eso en Medellín, pero lo llevamos a los hechos y a los presupuestos a través de esta y de muchas otras políticas. Aquí me han visto ustedes mostrar el buen comienzo, los colegios de calidad, la Universidad de las Artes y la Cultura, las inversiones inmensas en tecnología para la educación, pero nuestra prioridad es el maestro. Sin buenos maestros, motivados, capacitados, bien pagados, que puedan interrelacionarse con ellos a través de MOVA y con otros maestros en el mundo, nunca tendremos buena educación. Siguiente área de la transformación de Medellín, y una muy importante y muy reconocida globalmente, la movilidad. Y aquí hago un paréntesis del otro gran elemento para luchar contra la desigualdad. Uno, el de la desigualdad para luchar desde el punto de vista humano, social, es la educación. El otro es el espacio público. Las ciudades tenemos una herramienta impresionante para luchar contra la desigualdad y es el espacio público. Las ciudades tenemos que construir, y lo hemos hecho en Medellín y aquí lo vamos a ver, mucho y muy buen espacio público, porque el espacio público es el espacio de la igualdad, es el espacio de la equidad. En el espacio público todos los ciudadanos somos iguales, el rico, el pobre, el potentado, el desempleado, la mujer, el hombre, el niño, el adulto. Mucho espacio público de mucha calidad para convertir a la ciudad en herramienta de equidad. Y el espacio público por excelencia, se nos olvida a veces, es el espacio de la movilidad. La calle es espacio público, el metro es espacio público, el bus es espacio público, la acera, el camino peatonal, así lo llamamos en Colombia, es espacio público, el metro cable, innovación de Medellín, es espacio público, porque ¿cuánto tiempo pasamos en ese espacio público? La mayor parte del tiempo, y sobre todo en ciudades con mucha congestión, se pasa en el espacio público. El espacio público de la movilidad, el número uno, porque el espacio público de la movilidad tiene otra característica fundamental que no tienen otros espacios públicos, y es que conecta a otros espacios públicos y los hace accesibles verdaderamente al ciudadano. Por eso la prioridad tan tremenda de Medellín en movilidad, que aquí vamos a ver. Y aquí también hay otra clave un poco de nuestra transformación y nuestro cambio, y es: nosotros no inventamos los cables. Los cables existían hace más de 100 o 150 años en Europa, en los Alpes, para llevar a los esquiadores a divertirse. Pero Medellín, y ahí está el secreto de la innovación, ahí está el secreto en mi concepto de la disrupción, que no solo es crear nuevas tecnologías, sino usar adecuadamente tecnologías existentes. Usar inteligentemente, smart, tecnologías existentes. El sentido común. Nosotros fuimos los primeros en el mundo en convertir el cable en un sistema de transporte urbano. ¿Y por qué? Porque con ese sistema llegamos más fácil a las montañas de Medellín. Y llegamos en forma más económica, más segura, menos contaminante, más amigable con el medio ambiente. Las personas que vivían arriba en las laderas de Medellín, antes del cable decían: vamos a ir a Medellín, siendo ellos habitantes de Medellín, porque se sentían desintegrados. Y lo hacían en 2 o 3 horas, con riesgos y pagando el doble o el triple, que hoy el cable permitió cambiar esa situación completamente. Hoy ellos no solo van al centro de la ciudad, no a Medellín, sino que las otras personas de Medellín van a través del cable a donde no iban nunca, a su barrio. No es un medio de transporte únicamente, es espacio público transformador del entorno en forma integral.
Tranvía de Ayacucho. Igualmente, tranvías hay en todas partes del mundo, pero este es el primer y único hasta el momento tranvía de ruedas neumáticas en América. ¿Por qué ruedas neumáticas? Porque Medellín queda en las montañas y hay que subir las montañas y los tranvías de ruedas metálicas no lo pueden hacer. Pero es también el primer tranvía conectado con 2 cables y a su vez conectado con el metro. Entonces, algunos, y es una discusión que se ha dado en otras ciudades de Colombia, me parece equivocadamente, por ejemplo en Bogotá, con alcaldes y amigos de Bogotá he compartido, que si lo mejor es el metro o el sistema de solo buses. No, la movilidad es un sistema de sistemas. Y eso es lo que hemos entendido, hemos querido poner en práctica en Medellín. Y entonces ustedes verán, también en otras filminas adelante, otras de las formas de movilidad de esos sistemas integrados en Medellín. El cable conectado al tranvía de ruedas neumáticas, el tranvía de ruedas neumáticas conectado al metro y el sistema de bicicletas públicas en cicla conectado a los 3 anteriores, cambiando, como lo veíamos en la filmina del Plan de Ordenamiento Territorial, la pirámide de la movilidad, pero cambiándola en realidad, no únicamente en un documento. Nosotros invertimos la pirámide de la movilidad. La pirámide de la movilidad siempre ha tenido como prioridad al vehículo particular en la cabeza y bajando al peatón en el último lugar. Nosotros pusimos el peatón en primer lugar, la bicicleta conjuntamente con él y abajo, paralelamente prácticamente, el transporte público y en el último lugar el vehículo particular. Escaleras eléctricas, otra innovación entre comillas de Medellín. ¿Pero cuál innovación? Escaleras eléctricas hay en todos los centros comerciales del mundo, en los aeropuertos, pero nosotros fuimos los primeros que las pusimos para los ciudadanos, conectada con el sistema de buses, con el sistema de tranvía, con el sistema de cable, con todo el sistema de sistemas de transporte. ¿Y para qué? Para que un ciudadano de 70, 80 años, que antes tenía que subir 400 o 500 escalas, ahora lo haga en sus escaleras eléctricas llevando el mercado para su familia. Eso es equidad. Pero no solo es, como lo ven allí, la movilidad, sino la transformación del espacio público al que la transformación de ese espacio público de movilidad llevó. Todo el entorno ha sido transformado y hoy estas escaleras eléctricas, lo mismo que el cable, lo mismo que el tranvía, no solo son espacios públicos para el disfrute ciudadano, sino que son de alguna manera atracciones turísticas que muchos ciudadanos del mundo y gobernantes van a observar como buenas prácticas, posiblemente no copiables, pero sí adaptables, como debe ser, a otras ciudades y a otras latitudes. Los parques biblioteca, otro espacio público en el ámbito de la educación trascendental en la transformación de Medellín y en la apuesta conjunta, y perdónenme, lo repito constantemente, por educación y por espacio público como herramientas para atacar la desigualdad. Uno de los aspectos que aquí quiero relevar es que muchas de estas intervenciones físicas, el 98%, están concentradas en los barrios más pobres y en los barrios más desigualdades de la ciudad. ¿Por qué? Porque esa es la gran herramienta que la ciudad tiene para combatir la desigualdad. Su presupuesto público concentrado en donde las facilidades, en donde las utilities de la ciudad son menores. Los jardines infantiles allí, los cables allí, el tranvía allí, los parques bibliotecas allí, los colegios maestros en toda esa periferia y en los barrios deprimidos. Para generar condiciones de vida, pero también para generar valor en esos barrios y en esos territorios. Esta es una de las últimas e interesantes innovaciones de Medellín. Como les he reiterado, nosotros somos una ciudad en un valle estrecho. El río Medellín corre por ese valle en el centro a 1500 metros de altura
y las montañas a los lados están hasta 3.000, 3.500, un valle estrecho y profundo. Y la ciudad, como la vieron en las filminas sobre el crecimiento de la misma, se fue subiendo y subiendo hacia las laderas. Por eso, muchas de estas intervenciones son en esa periferia. Y esta es una bien interesante. Los tanques de agua, los reservorios de agua, que tenemos más de 150 para llevar el agua de las zonas altas a las zonas bajas por gravedad, se construyeron en esas zonas altas cuando no había ciudad allí. Pero con el crecimiento desbordado, la ciudad, los barrios periféricos, informales, rodearon esos tanques. Y en la época de violencia, los tanques fueron cercados, obvio, porque el agua era un elemento estratégico y podía ser contaminado, los tanques y los reservorios podían, y de hecho eran fruto de atentados. Y ahí ven ustedes en esa fotografía de la izquierda cómo está el muro, el espacio público del tanque impedido y el niño jugando con una patineta en la calle. Es la negación del espacio público para el ciudadano, entre otras por motivo de la violencia. Pues nosotros hicimos un cambio que puede parecer simple, pero que no se había hecho por 40 o 50 años. Rompimos un paradigma, hicimos una disrupción, y es tumbar la cerca para estar más cerca del ciudadano. Y tumbamos esos muros y convertimos el espacio que alrededor de esas tanques era el único que quedaba en esas comunidades, de un espacio impedido a un espacio privilegiado para el ciudadano. Y ahí vemos la diferencia en la fotografía de la derecha, cómo el ciudadano se desborda. Pero lo interesante también en estas uvas que fueron ganadoras del premio Holcim Lafarge, el más importante premio mundial, compitiendo con otras 6.000 proyectos de desarrollo sostenible y de arquitectura y desarrollo urbano sostenible, es que los tanques siguieron siendo tanques de agua. Nosotros no cambiamos su utilización. Lo que hicimos fue aprovecharlos como el centro para una UVA, unidad de vida articulada, que es un espacio en el que los ciudadanos tienen a su vez espacios para la recreación, para el deporte, para la cultura, para el encuentro ciudadano, para la participación ciudadana, para la formación, un espacio integral. Hemos construido 18 uvas. Las primeras 2 uvas las inauguramos cuando Medellín realizó el Foro Urbano Mundial en el 2014, y en un solo año esas 2 uvas tuvieron 350.000 visitantes, cuando antes tenían 0. Hay otros 150 tanques, hay otros 130 de los 150 que son potenciales uvas, parques, escuelas, porque en nuestra visión de educación y de espacio público decimos que escuela en Medellín es todo lo que hay bajo el sol. Y las calles son escuela, las uvas son escuela, los parques son escuela, igual que una universidad o un colegio. Allí aprendemos y desaprendemos cultura ciudadana. Parques del Río Medellín. Esta es una gran transformación estructural del modelo de ciudad. Y otra vez, ¿y eso qué tiene de Smart? Y en mi concepto, tiene lo más de Smart. Porque, ¿qué hemos hecho en todas las ciudades del mundo en los últimos 100 años? Destruir los 2 bienes públicos más importantes y más trascendentales, el aire y el agua. Y eso a mí no me parece nada Smart. Pero eso lo hemos hecho en Londres, en París, en Cambridge, seguramente en Puebla, en Medellín, en Bogotá. Y eso lo tenemos que revertir. Nada más Smart que apostarle al agua urbana y al aire urbano. Y eso es lo que estamos haciendo con Parques del Río. Es devolverle la vida al río, porque lo matamos. Ya no tiene vida, está totalmente contaminado. Y después de devolverle y paralelamente devolverle la vida al río, devolvérselo a los ciudadanos, porque además de matarlo,
se lo cercamos a los ciudadanos, se lo impedimos a los ciudadanos. Y yo a veces hago esta observación, por lo menos en Colombia, usted tiene una finca o una hacienda, y si usted tiene en esa finca o esa hacienda una quebradita, un riachuelo, ese es uno de los sitios más hermosos de esa finca. Usted no la contamina, y tampoco la entierra como hacemos en las ciudades. Nosotros las metemos en unos tubos o en unos boscolver y enterramos las quebradas. Eso yo creo que dentro de 50 años la gente lo va a ver como hoy nosotros vemos los circos romanos, donde se metían gladiadores a pelear con leones. ¿Cómo enterramos las quebradas y el agua, que son la fuente de la vida? ¿Cómo contaminamos el aire allí mismo donde lo respirábamos? Ese modelo de ciudad, esa transformación de ciudad es la que queremos hacer con Parques del Río. Es un gran parque lineal por 18, 19 kilómetros que tiene el río en la ciudad de Medellín, recuperando el río, recuperando la vida del río, y como lo cercamos porque le pusimos una autopista de 6 carriles por un lado y otra de 6 carriles por otro lado, que es peor que un muro de 10 metros, porque ¿quién la cruza? ¿Quién cruza una autopista de alta velocidad? Esas autopistas las soterramos y convertimos arriba en un parque. Y entonces, para la ciudad desde el punto de vista funcional, perfecto, porque quedan las autopistas aún mejores soterradas. Pero para la ciudad desde el punto de vista de sostenibilidad y ambiental, queda un gran parque lineal. Ese proyecto es un proyecto de largo aliento. Ya se construyó la primera etapa y se está construyendo la segunda, de unas 8 o 10 etapas que deben construirse hacia el futuro. Pero tiene un elemento de planeación urbana trascendental, y es que lo que pretendemos, como el río corre por la mitad de la ciudad, y eso lo vemos en esta filmina, la mancha verde clara es toda la mancha urbana, y ustedes ven el parque lineal del río en el centro. Lo que pretendemos es estimular el crecimiento futuro de Medellín en altura. Claro, Medellín va a seguir creciendo, Puebla va a seguir creciendo, porque si nosotros queremos ser exitosos como ciudad, el éxito atrae. Lo que no podemos seguir es extendiéndonos. Crecer sí, extenderse no. Y lo que queremos es, a través de este modelo, buscar que el crecimiento se haga en altura, en el centro de la ciudad, que es el que tiene la mejor dotación, porque tiene un parque lineal, pero además tiene la mejor movilidad y tiene los mejores equipamientos de ciudad. Y con ello, evitar que la ciudad siga extendiéndose a las laderas, donde no se reúnen las características sociales, ni ecológicas, ni geológicas adecuadas para ese crecimiento. Jardín Circunvalar de Medellín. Y este proyecto está totalmente conectado con el proyecto de Parques del Río Medellín que acabo de comentarle. Porque con el Jardín Circunvalar lo que queremos es evitar que la ciudad siga extendiéndose. Pero no hacerlo, y aquí sí que vale la observación, no hacerlo con un muro. No es que vamos a construir un muro para evitar que la gente siga extendiéndose hacia las laderas de Medellín. Vamos a frenar la expansión con desarrollo, generando desarrollo en la periferia. Porque lo que ha llevado a que la gente se asiente allí en forma informal es el subdesarrollo, porque no hay planeación, no hay regulación, no hay condiciones para ese desarrollo urbano. Eliminamos la presión de crecimiento en el Jardín Circunvalar e impulsamos el crecimiento en el centro de la ciudad para transformar el modelo de desarrollo de la ciudad de un modelo depredador y no sostenible a un modelo sostenible. Una ciudad que se pueda caminar más, una ciudad que se pueda montar más en bicicleta, una ciudad que se pueda recorrer más en espacio público de transporte de calidad. El ganador del premio Pritzker, el más importante de arquitectura del mundo de este año, si mal no estoy, del año anterior, creo que es de este año 2017, dijo en una conferencia hace 2 o 3 meses que la gran ciudad del futuro, tema con el que estoy absolutamente de acuerdo y así lo puse en ejecución en mi gobierno en Medellín, la gran ciudad del futuro es la ciudad de las periferias. La pobreza y la desigualdad que hoy hay allí es la gran oportunidad.
para dar el salto y generar enormes cantidades de riqueza material y de riqueza social. Esta es la primera etapa del Jardín Circunvalar, que es un proyecto de proyectos integral, con equipamientos, con movilidad, con parques, para darle uso a los espacios que antes estaban siendo depredados con el crecimiento informal. Aquí algunas de las primeras obras en el Jardín Circunvalar: equipamientos urbanos, huertas comunitarias, el camino de la vida. Y un poco la fotografía futura de ese nuevo modelo de desarrollo sostenible de Medellín. En los lados el Jardín Circunvalar, en el centro el río con el parque lineal de Parques del Río, y esos que se ven de lado a lado son las quebradas, los pequeños riachuelos que alimentan el río y que se convierten en conectores ecológicos y biológicos entre el parque central y los parques periféricos de Jardín Circunvalar. Y esa no es una ciudad futura, entre comillas, es la que ya se está construyendo en Medellín, la que viene en sus primeras etapas. Y aquí, de los hitos urbanos, el último, muy significativo y muy simbólico también, porque es ese cambio de usos del suelo. Lo que ustedes ven en la fotografía en blanco y negro es el antiguo basurero municipal de Medellín. Igual que lo que creo ha sucedido en muchas ciudades y lo que le he comentado a todos ustedes, este basurero se construyó se empezó a botar la basura ya, en forma informal, y todo el mundo empezó, y después siguió la ciudad, el alcaldito, a botar la basura. Y se botaba la basura allí porque eso era lejos de la ciudad. Pero en el transcurso de 40 años que se botó la basura, la ciudad envolvió con su crecimiento eso, y eso estaba casi en el centro de Medellín. Una montaña de basura. Eso que se ve negrito, pequeño ahí en la fotografía, eso no son piedras ni nada, son personas. Ahí vivían 2.000 familias con aproximadamente 10.000 seres humanos. Vivían ahí, encima, sobrevivían de ese basurero. Uno de esos, está ahí una fotografía de close-up de un niño. Pues nos dimos a la tarea de cambiar ese basurero y convertirlo en un jardín para la vida. Las personas que vivían allí fueron relocalizadas en el entorno. Algunas, tengo que reconocerlo, en las primeras etapas, este fue un proyecto de 3 gobiernos, que es un tema importante que ahora recabaré. Al principio algunas fueron relocalizadas en otros sectores de la ciudad, lo cual fue un error, por el desarraigo que eso conlleva. Y ese error se cubrió y empezamos a relocalizarlas en el entorno, porque ese era de alguna manera su barrio, su lugar, su parte de la ciudad. Y muchas de las personas que antes trabajaban en el basurero ahora trabajan en el jardín y en el invernadero que se ve en la parte alta de negro. Siguen derivando su sustento, pero de una forma mucho más digna, mejor, con mejores ingresos. Y aquí quiero, para terminar estos hitos, relevar 2 aspectos importantes de muchas de estas transformaciones, y es la continuidad. Si hay algo trascendental para lograr una transformación como la que Medellín logró, es continuidad, estabilidad. El cambio en una ciudad no se logra con un alcalde. Este cambio fue una transformación de 20 años, de diferentes alcaldes. Afortunadamente se pudo hacer en Medellín, a pesar de que eran diferentes partidos políticos, lo cual es muy complejo en cualquier parte, incluida Medellín. Pero se dieron líneas generales. A pesar de que cambiaron los alcaldes, se sostuvieron los proyectos y los principios y los valores sobre los cuales esos proyectos estaban sustentados. Continuidad, porque como lo decimos en Medellín, una transformación de una ciudad y una sociedad se logra con varios buenos gobiernos sucesivos sintonizados.
A veces me preguntan la fórmula de la transformación de Medellín y yo digo, no hay fórmula porque es muy compleja. Se quieren buscar fórmulas mágicas, no las hay. Pero tal vez eso sería lo más acertado. Ahora, cuádrelo. Varios buenos gobiernos sucesivos sintonizados. Y el segundo elemento, algo que es bien interesante y bien importante decir aquí en Smart Cities Puebla, con la hermandad con Barcelona, y es este proyecto tuvo el hermanamiento con la ciudad de Barcelona. Barcelona nos ayudó y dos universidades en Barcelona con muchos aspectos de la planeación y la proyección, pero además la presencia de Barcelona y instituciones de Barcelona ayudó a la continuidad, porque entre más actores se vinculen, más difícil es que un gobierno que llegue demore, retrase o interrumpa lo que viene haciendo un gobierno anterior. Y por último, como aquí hay muchas gráficas, hay muchas fotografías que pueden ser estimulantes, pero que a veces no tienen la contundencia y la frialdad de los números, 3 números importantes sobre ese cambio en Medellín. La pobreza extrema. Recordemos que en el año 2000, del año 90 a 2000, la pobreza extrema en Medellín estaba en el 19.4. Pues para el año 2014 ya estaba en 2.8. Y si ustedes ven la proyección de los últimos 2 o 3 años, para el año 2017-2018, si seguimos en la misma tónica, habremos llegado, como tiene que ser, a una condición de 0 pobreza extrema, de un 20% próximamente que teníamos hace 20 años. Segundo, el desempleo. Tenemos en el año 2014 el índice de desempleo más bajo de los últimos 18, 20, 25 años en Medellín. Y por primera vez un índice de desempleo por debajo del 10, o sea, de un solo dígito, como se llama técnicamente. Alto si se compara con otros, pero bajo si se compara con los históricos de 18, 19%, la mitad. Y esta, la más trascendental para mí y la más indicativa de la transformación de Medellín, el valor de la vida, el centro de la vida. Para el año 1991-92, 395 homicidios por 100.000 habitantes. Cuando uno habla de esas cifras, estoy seguro de que muchos de ustedes pueden perderse un poco en esas tasas, en esas cifras frías. Pero si le ponemos a Ciudad de México 20 millones de habitantes, que no los tiene más, pero hagámoslo bajito. Eso quiere decir en un año más de 98.000 homicidios. Esa era la tasa de homicidios de Medellín. México, Ciudad de México, 98.000 homicidios. Puebla, 1.600.000, 1.700.000 habitantes. Eso estaría cerca de unos 6.500 homicidios. Esa era la violencia que vivía Medellín. Y la transformación que hemos logrado a través de todas estas y muchas otras que no da el tiempo para presentar aquí, nos ha llevado a la tasa más baja de violencia y de homicidios en los últimos 40 años, 20. Y muchas veces me preguntan, bueno, ¿y qué sigue para Medellín? ¿Y qué sigue para Medellín? Exactamente los mismos 2 retos, inequidad y violencia, y los otros 3, desarrollo urbano y planeación, lucha contra la corrupción y contra el desempleo. Los mismos, porque todavía tenemos niveles muy altos. Hemos hecho un gran recorrido, que es el que he querido presentar con ustedes, como, más que como ejemplo, como modelo, como inspiración, como fuente de esperanza para muchas otras ciudades y comunidades de que sí se pueden juntos lograr grandes transformaciones. Muchas gracias nuevamente a México y a Puebla, y espero que esta experiencia de Medellín sirva a muchos hermanos latinoamericanos. Muchas gracias.